para nosotros era un placer estar hoy aquí como integrante del equipo de Infancia Sin Etiquetas, que algo adelantaban, es un programa de extensión y capacitación también, de extensión universitaria, donde lo que nos preocupa, ¿no? Y venimos haciendo ya hace 12 años, es generar espacios de encuentro, de reflexión y de capacitación sobre este debate interdisciplinario que proponemos para poder ubicar la problemática de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿no? Ante este fenómeno que denominamos la patologización. También atendemos a todas estas variables socioculturales que hoy reconocemos, y también con este fin, que creo que se suman al de ustedes, de poder crear y difundir los derechos de las niñas, y sobre todo de poder promover la creación de políticas públicas de salud mental y de educación inclusiva. Esta idea de poder pensar juntos, ¿no? Desde nuestros lugares, cuestiones que nos preocupan y que sobre todo también coincidimos con Liliana, con Claudia, ¿no? Que lo que traemos no es un conjunto de respuestas, sino un conjunto de reflexiones que nos interesan por ahí abordar, y sobre todo esto que nos parece también muy valioso, que al finalizar nuestra ponencia podamos habilitar ese espacio de escucha y de poder construir juntos también y despejar estos interrogantes. Bueno, quiero contarles algo también, les adelantaba Liliana, ¿no? Que soy docente de la carrera de formación docente, ¿no? De la universidad. Soy psicoanalista y trabajo con niños con discapacidad, con sus familias, en una escuela pública, en la escuela especial número 4. Nosotros atendemos a esta población infantil a partir de los 45 años a 4 o 5 años. Son los niños que trabajan con nosotros. Y bueno, y por ahí la idea es de cómo ir acompañando a las familias y a los niñitos, ¿no? En poder habilitar este espacio de palabras, de juegos, de cuentos, de poesía y sobre todo de estas experiencias compartidas que generan también esta posibilidad de abrirnos un poco al diálogo y a la escucha. Cuando pensábamos un poquito en esto del psicoanálisis también, que algo vamos a poder construir juntos, decíamos que consideramos que sigue siendo como una herramienta válida, ¿no? Y óptima para poder escuchar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y cuando nosotros trabajamos con niños, también trabajamos con familias, ¿no? Esto es algo que viene junto, ¿no? Que viene de la mano. También como terapeutas planteamos que creemos que todos los chicos tienen como el derecho a esta desadaptación básica. ¿Y a qué llamamos desadaptación básica? A esta posibilidad de la singularidad. Cuando nosotros nos encontramos por ahí con ciertas recetas, ¿no? Con ciertos programas, con ciertos dispositivos de adiestramiento conductual, ¿no? Cuando se le oferta esto a nuestras niñas, esto nos preocupa, ¿no? Porque pensamos que justamente la idea es que hoy podamos desmitificar esta idea acerca de pensar la niñez como si fuese algo lineal, ¿no? Como si fuese algo que también la misma crianza de nuestros niños, ¿no? Decimos que se da de una manera igual para todos, ¿no? Nosotros decimos, justamente venimos a cuestionar estas concepciones y pensar de que justamente es necesario empezar a desandar un poco este saber hegemónico que aparece acerca de nuestros niños, ¿no? Porque justamente creemos que vamos a poder hablar de muchas generalidades, de cómo transitar esta experiencia infantil,
¿no? Pero que cada niño va a construir a su modo, a su manera, ¿no? También esta posibilidad de habitar ese universo infantil. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con ciertos pensadores que nos ayudan también a construir todos estos conocimientos, siempre decimos que la infancia es el otro, ¿no? La infancia es el otro, es la alteridad, es el semejante, es la diferencia, ¿no? Y que muchas veces también cualquier intento de capturar, ¿no? Estos conocimientos siempre va a provocar en nosotros como mucha inquietud, ¿no? Y sobre todo va a cuestionar nuestros saberes, ¿no? Nosotros decimos que poder pensar acerca de nuestros niños va a implicar poder construir un vínculo muy especial con ellos, y vamos a hablar de qué se trata este vínculo, pero sobre todo porque entendemos que, y lo que buscamos es que en esta experiencia infantil aparezcan estos procesos de subjetividad, ¿no? Decimos que cuando nace un niño, ¿no? Cuando nace bebé, una criatura, y también cuando pensamos en un niño, cuando pensamos en un adolescente, estamos pensando en estas posibilidades de estructuración psíquica, de constitución psíquica, ¿no? Entonces, decimos que nada está hecho y todo está por hacerse, ¿no? Todo está por desplegarse, todo está por constituirse, y esto es algo que también nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Acerca de cuáles son estos saberes que hoy encontramos acerca de nuestros niños, ¿no? Y cómo los miramos. ¿Cuál es esto que decía un poco también Claudia, ¿no? ¿Cuáles son estos mitos? ¿Cuáles son estas creencias? ¿Cuáles son estas representaciones que surgen en relación a nuestros niños? Eh, a mí me encanta, le decía, traer como una metáfora de Walter Benjamin, que es un filósofo alemán, que decía que cuando pensamos en la infancia, debíamos hacerlo con esta metáfora de pensar de que en la infancia el niño lo recorre o lo camina, ¿no? De una manera desacompasadamente. Es decir, que el recorrido del niño es un recorrido que se produce, ¿no? Que se realiza de una manera desacompasada. Esto para poder retornar esto que decíamos que el crecimiento, el desarrollo infantil no tiene para nada, ¿no? De este recorrido lineal, ¿no? Justamente cuando nos planteamos estos procesos de constitución, cada niño se va a poder constituir en este vínculo con estos otros que van a ser tan significativos, tan primordiales, que son estas figuras parentales, ¿no? Y que van a llevar adelante todos estos procesos, ¿no? De cuidado tan primordiales que suceden en la vida infantil y que son necesarios que puedan instalarse, ¿no? También en estos tiempos de encuentro. Tiempos de encuentro porque decimos que vamos a pensar un poquito cómo se da en estos tiempos de filiación, qué implica filiarse, qué implica pertenecer a una familia, ¿no? También cuando pensamos en las niñas y en los adolescentes con discapacidad, que es lo que hoy más nos preocupa también poder contarles de nuestra experiencia, de poder hablarles acerca de ellos, decimos que cuando pensamos en los niños, pensamos que ellos no son ni un cerebro, ¿no? Ni un organismo biológico, ni una etiqueta, un rótulo, ni mucho menos una condición discapacitante, ¿sí? Decimos que justamente los niños son historia. Y ahí vamos de nuevo a esta imagen, ¿no? De Eduardo Galeano, cuando dice que estamos constituidos por historias. Y nosotros queremos que esto es así, que los niños y los sujetos estamos constituidos por estas palabras, por estos decires, que van a constituir, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la experiencia infantil. Entonces, esto va a depender también de nosotros como adultos y también en lugares
que vamos a ocupar de esta crianza, ¿no? De estos padres, que podamos ofrecerles también, ¿no? Esta posibilidad de poder ser niños, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos preguntamos como equipo es qué implicaciones tiene para un sujeto esta experiencia infantil, ¿no? Porque si, si los niños en la actualidad tienen la posibilidad de infanciar, si tienen esta posibilidad de ser niños, de tener una familia que los alojen, de que puedan ser recibidos, de que puedan ser reconocidos como hijos. Bueno, todo esto decimos que es lo que nos interrogamos, ¿no? Y que si el niño puede transitar esta experiencia infantil, también nos decimos cómo lo hace. Preguntamos, ¿qué le ofrecemos para que ellos puedan llevar adelante, ¿no? Eh, esta vivencia? Y sobre todo, ¿qué le donamos nosotros, ¿no? Los adultos, a este quehacer infantil? Por eso decimos que proponemos pensar en las infancias y también pensar, ¿no? En nuestros niños, con esta posibilidad de que ellos puedan tener y vivir esta experiencia, este acontecimiento, que por supuesto es lo que va a ir dejando estas marcas, estas huellas, estos procesos de estructuración anímica, y sobre todo que va a posibilitar la creación de este universo infantil, que es lo que va a posibilitar la plasticidad simbólica, ¿no? Que es primordial también en todos estos procesos de estructuración anímica. Hoy les comentaba a los chicos en la facultad, ¿no? Teníamos clase alrededor de las 7, ingresábamos, ¿no? Y cuando cruzaba al edificio de nuestra universidad, enfrente hay una guardería, ¿no? En realidad, me van a corregir acá mi colega, un jardín maternal, ¿no? Es un jardín maternal que está ubicado enfrente de nuestra universidad. Bueno, y justamente alrededor de las 7 menos cuarto, ¿no? Comenzaba como a caer una pequeña garúa, ¿no? Y en eso bajaba una mamá con un niño, alrededor de 5 años, eh, no, era un poquito más chico, alrededor de 3 años, ¿no? Tenía este hijo, y lo que me llamó la atención que por supuesto la mamá iba muy apurada a dejarlo, y él iba con la mano extendida, ¿no? Experimentando, ¿no? Las gotitas como caían en su brazo. Y lo que me llamó tanto la atención es eh, ese júbilo que experimentaban esos ojitos, ¿no? O sea, y por supuesto iba en otro tiempo. Su mamá muy apurada para poder cenar y para poder dejarlo, y él en ese estado, ¿no? Bueno, cuando pensamos en nuestra infancia y cuando pensamos en nuestros niños, hay que poder como pensar también en otra manera de verlos, de mirarlos, de que ellos puedan construir esa experiencia infantil, ¿no? O sea, pareciera que a veces esto es muy complicado, estamos como muy apurados también, ¿no? Y por supuesto que esto tiene que ver con los tiempos actuales en que vivimos, y sobre todo, ¿no? Que también somos sujetos de época. Entonces, cada época representó, conceptualizó al niño de una manera particular. Entonces, una de las cosas que nosotros nos interesa pensar, ¿no? Es cuáles son estas ideas que aparecen acerca de nuestros niños, que hoy pareciera que se produce tanto desencuentro, ¿no? O que aparece tanto malestar, o aparece tanto sufrimiento en nuestros niños. Porque quizás una de las cuestiones que nosotros decimos es que no estamos pudiendo mirarlos, no estamos pudiendo acompañarlos, no estamos pudiendo entender también qué es lo que ellos necesitan. Y en eso sí vamos a coincidir de que un poco las cosas que necesitan nuestras infancias no han cambiado tanto, ¿no? Estas cuestiones también nos están haciendo pensar un poco, ¿no? En estos trabajos que llevamos adelante, en nuestra práctica, sobre todo con ellos. Entonces decíamos que en la historia de los niños como sujetos es fundamental que ellos puedan vivir
esta experiencia infantil, este acontecimiento infantil, que por supuesto van a ir dejando todas estas marcas y que cuando penetran en cada una de estas historias de nuestros niños, van a generar cambio, van a generar complejidad, también van a posibilitar que nosotros podamos significar y darle sentido, ¿no?, a un montón de cuestiones que ellos nos van a traer siempre y nos van a interpelar, ¿no? Otra cuestión por ahí que aparece, que nosotros siempre trabajamos con los papás y con las familias, en realidad, cuando decimos con la familia, decimos cómo se están constituyendo nuestras familias hoy también, ¿no? Una mamá, un papá, una mamá y un papá juntos, dos mamás, dos papás, ¿no? Hoy también entendemos que acá lo importante, ¿no?, es sobre todo cuál es el deseo que se juega, ¿no?, en poder acompañar a ese hijo. Entonces, cuando decíamos, ¿no?, de que tenemos que pensar de que si estamos acompañando y sosteniendo, ¿no?, a nuestros niños en todo esto que tiene que ver con este encuentro deseante, ¿no? El niño cuando nace, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de poder subsistir si no es la presencia de estas figuras parentales, ¿no? O sea, sí o sí necesita de la presencia de estos otros primordiales, también que lo denominamos de este modo, que van a llevar adelante este proceso de humanización de ese cachorro. Cuando decimos esto también los papás nos miran un poco raro a nosotros, ¿no? Porque lo que ve un padre y una madre en ese encuentro, ¿no?, amoroso y deseante con su hijo, es, por supuesto, que esa personita más maravillosa, más hermosa, ¿no? Siempre lo que ve el padre no es esto que nosotros podemos pensar, ¿no? Como que vamos teorizando en relación a cuáles son las necesidades, ¿no?, que tiene que ir transitando este niño. Entonces, decíamos también que cuando pensamos en esta cuestión de la afiliación, nos remite sí o sí a pensar en estos grupos de referencia. Uno puede afiliarse a un club de su equipo de fútbol favorito, nos podemos afiliar a un partido político, nos podemos afiliar a una mutual, ¿no? Y esto también nos sitúa, ¿no?, en poder pensar que hay una preferencia. Estamos nosotros eligiendo, ¿no?, pertenecer a ese partido, pertenecer a ese club, ¿no? Ahora, quizás cabe cuestionarnos si con la familia sucede lo mismo, ¿no? Seguro que cuando pensamos en el concepto de filiación, directamente nos va a llevar a pensar a que justamente pertenecer a una familia implica llevar adelante todas estas relaciones filiales, ¿no?, todo este vínculo tan primordial que se va a establecer entre estos niños y estas figuras parentales. Entonces decimos que seguramente que ninguno de nosotros elegimos nacer y tampoco elegimos la familia donde llegamos. Esto estamos seguros. Lo que sí podemos afirmar es que todos fuimos elegidos en el momento en que alguien decidió que nosotros lleguemos a esa familia. Ahí comienza quizás toda esta trama vincular, ¿no?, en el momento en que alguien decidió tenernos y que sobre todo decidió, entre comillas, que seamos adoptados. Porque en realidad, en el momento en que alguien decide tenernos como hijos, es en el momento en que nosotros pasamos a ser parte de esa familia. Entonces, podemos decir que todos los niños tienen derecho a tener una familia, ¿sí?, a ser reconocido como hijo, a ser albergado, a ser cuidado, pero también para que esto suceda, para que esto acontezca, tiene que haber este deseo, ¿no? Este deseo de que ese bebé
ese niño o ese adolescente se constituya nuestro hijo. Si no hay este deseo que funda esta relación filial, es muy difícil, ¿no?, que podamos acompañar todos estos procesos de filiación. Entonces, lo que funda la posibilidad de la familia va a ser este deseo materno, este deseo paterno, y cuando decimos deseo, decimos en esta función tan particular que tienen que llevar adelante estas figuras parentales, ¿no? Es decir, esta función materna tiene un porqué, ¿no?, tiene un sentido, y también esta función paterna para poder acompañar a nuestros niños. Entonces, antes ya de nacer, el niño ya se convierte, nosotros decimos, en una hipótesis, en un enigma, en una novedad, ¿no?, en un proyecto, en una promesa. Nosotros preguntamos también, ¿no?, a los papás, ¿qué es un hijo? Porque seguramente que todos deseamos que ellos lleguen a nuestra familia, a nuestras vidas, pero nos preguntamos, ¿no?, ¿qué implica tener un hijo? Y sobre todo, encontramos que también cuando pensamos en esta posibilidad de ser padres adoptantes, ¿no?, padres, madres adoptantes, también acá comienza, ¿no?, todo este recorrido, todo este tiempo, ¿no?, que quizás más de una vez puede durar años hasta que se pueda dar, ¿no?, o se pueda concretar este encuentro tan anhelado, ¿no?, con este hijo, y podamos de alguna manera constituir, ¿no?, esta adopción que nos sitúa en este lugar de padres, ¿no? Todo esto comienza, entonces, decimos que la vida del hijo comienza mucho antes de que llegue a nuestra familia, ¿no? Comienza con ese fantaseo, nuestros hijos son imaginados, son novelados, ¿no? Empezamos a pensar qué queremos para ellos. También decimos por eso decimos que hay un hijo que es ideal, ¿no? Cuando nosotros empezamos a formarnos estas ideas acerca de ser padres, madres, ¿no? Ya hay como una imagen desde nuestra fantasía, desde nuestro deseo, sobre todas las cosas, de cómo será ese nuevo miembro de la familia. Entonces decimos que este hijo ya comienza antes de la llegada, con todo esto que uno comienza a proyectar. Nosotros denominamos a esta manera de novelarlos, de fantasearlos, de desearlos, ¿no? Le decimos que son todos estos ideales de omnipotencia parental que vamos depositando en ese deseo, ¿no? Algunos papás todavía los hijos no han llegado a su casa, pero ya piensan a qué escuela van a ir, a qué club van a afiliar, piensan, ¿no?, si se va a estudiar acá, si después va a estudiar en otra parte, todas estas cuestiones, ¿no?, que aparecen ya antes de que el niño llegue a casa. Y esto también decimos que es necesario que suceda porque esto es lo que va armando esta trama, ¿no?, afectiva de esta posibilidad de encuentro con ese hijo, ¿no? Y que tiene que ver con la prehistoria, que tiene que ver un poquito también con ese ideal de hijo. Bueno, ahora cuando nace o cuando llega a la familia, y no siempre llega a la familia como un bebé, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que también nos interesa poder pensar, ¿no? A veces puede llegar ya como un niño pequeño o un niño un poco más grande, o puede ser un adolescente, ¿no? Pero en ese encuentro con esos padres y con ese deseo, ¿sí?, decíamos que ahí es cuando comienza esta posibilidad también de asumir esta posición de hijo y también esta posición de padres. Muchas veces eh, entendemos, ¿no?, que nuestra posición en el mundo como humanos, ¿no?, es anticipada, decimos, por estos otros. Son estos padres que de alguna manera ya no están pensando, ya no están
situando, ¿no?, en esta cadena de filiación, ¿no? Y que justamente cuando decimos se encuentran estos hijos con estos padres, ¿no?, siempre hay un poco de sorpresa, siempre hay como un encuentro novedoso, aparece todo esto que denominamos como aquello inesperado, aquello que nos desborda. También decimos, aparece lo inefable de este encuentro con un otro, pero también cuando aparece un hijo, sí o sí también nos remite a poder pensar nuestras propias historias, ¿no? Cuando nosotros fuimos hijos. Es decir, nos lleva de alguna manera a poder encontrarnos con nuestros propios mitos familiares, ¿sí? Nos reubican, nos conducen a nuestra propia subjetividad, por supuesto, ¿no? A qué pasó con en esta relación con nuestros padres, es decir, qué pasó en esta relación con los abuelos de este nuevo integrante de la familia. Todo esto aparece en escena, ¿no? Y que también forma parte de este proceso de subjetivación, ¿no?, de este proceso de donación de todos estos significantes, de todas estas inscripciones que van a ser necesarios que se produzcan en este bebé o en este niño, en este adolescente, para que se constituya como un hijo, ¿sí? Entonces, por eso también lo planteamos, que muchas veces, ¿no?, los papás sienten que cuando aparece, ¿no?, esta posibilidad de ser padres, se sienten como muy presionados, ¿no? Se sienten como que viven esta paternidad, esta maternidad, con un ideal, decimos, como muy aplastante. Esto pareciera que lo planteamos que todos tenemos que ser buenos padres. Y esto es algo que también nosotros decimos que hay que poder repensar, ¿no? Que por suerte los padres no vienen con un manual bajo el brazo, ¿no?, ni tampoco los hijos vienen con un manual bajo el brazo. Porque si esto sucediera, estaríamos en grandes problemas. Ahí ya estaríamos hablando de grandes peligros, ¿no?, para esos papás y para esos niños. Entonces, lo importante es poder entender que el crecimiento, que el desarrollo de nuestros hijos suceden, ¿no?, en este proceso de crecimiento, numerosos conflictos, numerosos problemas, ¿no?, y que esto es parte también de esta posibilidad de crecer, esto también es parte de estas vinculaciones que establecemos con nuestros hijos y también de estos cambios de posición subjetiva, ¿no? Entonces, cómo empezar a entender que las crisis van a ser, estas crisis a veces evolutivas, ¿no?, que viven nuestros niños, son necesarias, ¿no? Y tener por ahí esta confianza de que nosotros vamos a poder acompañar, ¿no?, y que vamos a poder resolver todo esto que aparece. Porque una de las cuestiones también que nosotros escuchamos en los papás es que muchas veces dicen que esto de ser padres, de ser madres, nos angustia, ¿no? Y nosotros decimos, pero qué maravilla, ¿no? Ser padre es angustiarse, ¿no? Tiene que ver con dar lugar a este afecto. ¿Por qué nos angustiamos? Y porque, como le decíamos desde un comienzo, ¿no?, porque acá no hay recetas, ¿no?, acá no hay fórmulas, ¿no? Esto se construye, se arma, se anida, ¿no?, en esta trama, ¿no?, en este deseo, ¿no?, que lleva adelante estos procesos de constitución. Otra de las cuestiones por ahí que nos interesa poder dar cuenta, ¿no?, ¿qué pasa cuando aparecen, ¿no?, todas estas funciones que debemos llevar adelante en estos tiempos de estructuración y de acompañamiento, ¿no?, para que ahí se constituya un sujeto, que eso no está de entrada? Es decir, el proceso de subjetivación es muy arduo, sumamente complejo, ¿no?, y que aparece, por supuesto, tempranamente, ¿no?, de este encuentro con estos padres, pero que nos va a llevar prácticamente toda la vida, ¿no?, toda la vida de poder reconocer esos
esas marcas, esas huellas, esas donaciones que nos dan nuestros padres para poder reconocer todos estos significantes y después encontrar los propios. Entonces, esto siempre decimos como todas esas capas, ¿no? Todas estas cuestiones que nos vienen de afuera, que es necesario que se inscriban, para después también ir encontrando todo aquello que tiene que ver con cada uno de nosotros. Una de las cosas que también pensamos, ¿no? En esto de cuando recibimos a un hijo, que lo que aparece allí es muchas veces decimos un cachorro que hay que poder que hay que poder organizar, que hay que poder acompañar a que constituya un cuerpo, a que constituya, que pueda entender, ¿no? Todo esto que tiene que ver con crecer, y que justamente cuando nos encontramos con niñas con discapacidad, con sujetos en alguna condición con discapacidad, todas estas acciones primordiales que vamos a llevar adelante con nuestros hijos van a ser fundamentales, ¿no? Porque tienen que ver con que nuestros hijos sean bañados en este mundo del lenguaje, ¿no? Que puedan entrar a este mundo simbólico, y que más de una vez estas palabras van a ser como estos pegamentos primordiales, ¿no? Que vamos nosotros a donar a estos niños para que puedan constituir también ese cuerpo. Entonces, les decía yo que cuando llega un hijo, nosotros pensamos que por ahí no dimensionamos, ¿no? Todas estas complejidades que llevan, ¿no? A acompañarlos, a sostenerlos, a poder significar el mundo, a poder mostrarle el mundo de una manera muy, muy particular, muy singular, como es la tarea que hacen los papás, ¿no? En este primer encuentro, o en este encuentro deseante con sus chicos, ¿no? Con sus niños. Otra cuestión por ahí que nos parece importante poder pensar, que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo los ingresamos en este mundo de la cultura? ¿Cómo van a ser un sujeto de deseo, un sujeto de derecho? Y bueno, ya decíamos que para que puedan ser sujetos de deseo, de derecho, sujetos de lenguaje, tienen que tener una familia. Si no tienen una familia, ¿no? No hay posibilidad de constitución subjetiva, ¿no? No hay posibilidad de que se puedan entonces llevar adelante estos procesos de estructuración anímica. Pero decíamos que cuando aparecen estos hijos en nuestra familia, la canción de Serrat decía un poco, ¿no? Esos sujetos extraños, esos locos bajitos, ¿no? Cuando tenemos que hablar de la infancia, tenemos que recurrir a tantas otras cuestiones, ¿no? Que nos puedan acercar a ese punto infantil, ¿no? Cuando tenemos que sostener, tenemos que hablar, que tenemos que tocar a un niño, ya algo en nosotros se transforma y se modifica, ¿sí? No nos podemos dirigir del mismo modo si lo hacemos con un otro adulto. Algo ahí de nosotros ya pareciera que se despliega en este encuentro. Entonces, decíamos que son los padres aquellos que van a ir leyendo cuáles son estas necesidades, ¿no? Cuáles son estos gestos, estas sensaciones que aparecen en sus hijos, ¿no? Y van a decodificar entonces todas estas necesidades y van a poder incluirlo de alguna manera en este mundo del lenguaje, en el mundo de la comunicación, ¿no? Todo empieza en esta relación, ¿no? Y en este mundo compartido con ellos y con todos quienes llevan adelante este colectivo que de alguna manera acompaña el crecimiento, la crianza de nuestros hijos. Bueno, también pensábamos que cuando aparece, decíamos, el encuentro real con este niño idealizado, que era parte de la prehistoria, ¿no? Nunca es realmente
este encuentro, en todo aquello que pensamos, que fantaseamos con acerca de nuestros hijos, cuando nos encontramos realmente siempre hay una diferencia. Entonces siempre hay un desencuentro, ¿no? Por más que nosotros encontremos en ese niño un montón de cuestiones que le vamos a ir haciendo como nuestra, ¿no? De la familia, de, de todo quien forma parte, ¿no? Estos otros de la vida de los niños, siempre vamos a encontrar que el niño se muestra como un otro, como algo distinto, como algo diferente, ¿no? Pero prontamente esta mirada y este deseo de los padres van a como poder salvar estas diferencias, ¿no? Van a poder saldar. Pero esto es un fenómeno universal. Nosotros podemos imaginar un montón de cosas acerca de nuestros hijos, pero cuando llegan y nos encontramos realmente con ellos, ¿no? Nunca el encuentro es como aquel que pensábamos. ¿Mm? Entonces decimos que ahí aparece todo esto de la función materna, la función paterna, ¿no? Que de alguna manera también es lo que va a posibilitar, decíamos, que este hijo pueda tener una existencia propia. Bueno, una de las cuestiones que también planteamos es que no solamente va a ser primordial todas estas acciones, ¿sí? Específicas que va a llevar adelante estas figuras parentales con el acompañamiento, el sostén, la mostración del mundo para esta criatura. Decimos, nosotros vamos a ser quizás los, los, los responsables de poder hacer este universo habitable, ¿no? Para los niños. Es decir, todos nuestros niños tienen derecho a habitar el mundo. Esto estamos todos convencidos, ¿no? Pero que esta manera de habitar sea de la manera, nosotros decimos, pensando en que todos puedan constituirse como sujetos deseantes, como sujetos pensantes, como sujetos que pueden amar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con niños con algún tipo de problemas en su desarrollo, o cuando nos encontramos con niños con algún tipo de condición discapacitante, ya sea por una cuestión congénita o por una cuestión adquirida, ¿no? Decimos que va a depender de nosotros que esta función pueda desplegarse, esta función de maternar, de paternar, ¿no? Cómo nosotros tenemos que poder mirarlos a nuestros hijos, ¿no? Dando cuenta de toda la tarea que implica también, ¿no? Este sostén y este acompañamiento, y que sobre todo nuestras funciones no se vean como un poco alteradas, ¿no? Y si nos sentimos que nuestras funciones, esto de ser papá y ser mamá y poder acompañarlos, aparecen en dudas o aparecen preguntas, ¿no? Decimos que hay justamente esta posibilidad de consultar, ¿no? De acercarnos a los equipos de trabajo, ya sea docente, terapéutico, de las distintas profesiones, ¿no? Que también nos pueden llevar a, a pensar un poco, ¿no? Cómo vamos a llevar adelante este entramado, ¿no? Que debemos como desplegar con nuestros hijos. Justamente con respecto a esto que dice Silvana, ¿no? Cuando pensamos en discapacidad, bueno, ¿qué ideas aparecen, no? ¿Cuáles son esas ideas que por ahí dominantes que circulan que hacen posible que este universo de la discapacidad nos asuste, nos resulte tan ajeno, ¿no? Y ahí podemos pensar en dos elementos por ahí que nos parece importante traer, ¿no? Esta idea del diferente, que ella por ahí lo explicó muy bien en varios aspectos, mirados desde lo que es la constitución subjetiva y desde los elementos propios de una estructuración psíquica, y esta idea o este concepto que circula y que es reciente en relación a la discapacidad, que es el sujeto de derechos, ¿no?
vamos a volver sobre esos dos elementos por ahí varias veces, ¿no? Estas ideas, cuando nos ponemos a pensar en la discapacidad o en un sujeto con discapacidad, estas ideas debemos saber que son sostenidas en relaciones, en una trama y en relaciones de poder, ¿no? Que no son ajenas a la violencia, por ahí que se expresa en relación a la marginación y a la discriminación de niñas o de sujetos con discapacidad, ¿no? Y ahí volvemos a esta cuestión del diferente, ¿no? Este elemento que aparece ahí, que me resulta a mí desconocido, es algo que no puedo descifrar. Y recordemos un poquito lo que decía Silvana, ¿no? Eh, todo niño al ingresar a nuestro mundo, a nuestro universo, al venir al mundo, tiene esto, trae esto de este entramado ahí de cosas a descifrar, ¿no? Y a ver y a desandar. Sin embargo, cuando pensamos en la discapacidad, eh, aparece esta idea y esta cuestión de esto desconocido y que me aterra, que me paraliza, eh, que me angustia, que me preocupa, ¿no? Nosotros trabajamos las tres hace muchos años en escuelas especiales, en lugares estatales, y aparece siempre esto cuando vienen a revisión las familias, ¿no? Cuando ingresan a este universo, decimos nosotros, de la discapacidad y, y esta angustia inicial de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Entonces, ahí pensamos en esto que con Silvana, cuando trabajamos en la facultad, en una de las materias, siempre le planteamos a los estudiantes, ¿no? Un niño necesita, para ser educado, para ser criado, para vivirlo y para ingresar a este universo simbólico, necesita de una tribu, decimos nosotros. Y los chicos nos miran como diciendo una tribu, o sea, ¿a qué nos referimos? Y bueno, ¿cuál es esa tribu? Es esa familia, es ese abuelo, es esa tía, es la prima, es la amiga, es ese universo que va a ir sosteniendo y trayéndonos elementos afectivos, simbólicos, para poder transitar, ¿no? Eh, Pienso, volviendo un poquito a esto de las relaciones de poder, que decimos que por ahí estas ideas están como sostenidas en estas relaciones de poder, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, todo lo que escapa a la norma o que está fuera del canon y de cualquier medida, eh, cobra o toma forma de una anomalía, de una deficiencia, de una discapacidad, de una dificultad, de esto extraño. Y ahí podemos pensar en todos los neologismos que aparecen en relación al universo de la discapacidad. Capacidades diferentes, raro, eh, capacidades especiales, el pobrecito, el que merece la lástima, ¿no? Volviendo, y vuelvo a insistir con esta idea del diferente, este que merece lástima, ¿no? Eh, Y la concepción que vamos a tener de niña que escapa de esta norma está condicionada por una cultura de la época. Decía Silvana, ¿no? Somos sujetos de época. Podemos pensar eh, en, en el medioevo, en la etapa clásica, hoy. ¿Cómo, cómo era ese niño con diferencia, con un hándicap, podríamos decir, con una discapacidad en el medioevo y qué pasaba con él, qué pasaba en la etapa clásica, qué pasa hoy con un sujeto. Pensar en discapacidad es pensar en todos estos componentes históricos, sociales, culturales. eh, Podemos pensar en términos de ruralidad, urbano, qué pasa con un sujeto con una discapacidad en un ambiente rural, qué pasa con un sujeto
en un ambiente urbano, en una ciudad. Podemos entonces decir que la discapacidad es un producto histórico. Así como estos procesos se van constituyendo, se van conformando en función de estas vivencias y de estos elementos que tienen que ver con la cultura, con las posibilidades acceso o no que tenemos de los diversos elementos de la cultura. Podemos pensar en la salud, en los diversos andamiajes con los que contamos hoy en relación a la salud mental, a la salud en general. Entonces podemos decir que la discapacidad es un producto histórico. Y cuando pensamos en los derechos, un sujeto con discapacidad, sujeto de derechos, decíamos al principio, estos derechos decimos que son tales cuando los puedo ejercer, cuando salen de este orden del enunciado o de la enunciación. A veces decimos, bueno, es letra vacía, letra escrita, pero no se puede palpar. Y cuando palpamos, cuando pasan a la ejecución. Y ahí podemos pensar, bueno, el derecho a la educación, el derecho a una educación de calidad, a una vivienda digna, a una familia. Pero estos derechos son tales cuando el sujeto no tiene que peticionar, luchar, demandar para que estos se cumplan, ¿no? Entonces podemos preguntarnos también, nosotros decimos, un sujeto con discapacidad, un sujeto de derechos, bueno, preguntarnos qué pasa con esos derechos. ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? Pensar que un niño, ¿quién peticiona por un niño? ¿Quién es el que puede peticionar? Hoy podemos hablar, bueno, de un concepto, de una concepción de discapacidad, decíamos desde un modelo social, y este modelo plantea que las causas, entre comillas, que pueden originar la discapacidad no son religiosas, no son científicas. ¿Y por qué lo traemos? Porque sabemos y conocemos lo que transitamos del universo de la discapacidad, que hay paradigmas que han planteado en su momento elementos diferentes en relación a la religiosidad, y por ello a veces eran sujetos de culto y de veneración, y por eso traemos como para ver un poquito esto de esta cuestión de la época, del contexto y de cómo eso influye y conforma nuestra concepción de discapacidad. Estos modelos, ¿por qué necesitamos un modelo explicativo de la realidad? Podemos preguntarnos. Porque nos ordena el mundo, nos ordena el universo y nos ordenan también en relación a los derechos de estos sujetos. Eso es lo que nos parece fundamental, ¿no? Hoy podemos decir que estos elementos en gran medida que tienen que ver con esta discapacidad son sociales. ¿Y por qué lo decimos así, de ese modo, ¿no? Pensando en este modelo de social de discapacidad? Porque es la sociedad la que va a posibilitar o no esa accesibilidad, es la sociedad la que va a buscar el entorno adecuado, que va a buscar las herramientas, la posibilidad para hablar por ahí, de los elementos o los abordajes para las personas o los sujetos con discapacidad. Es la sociedad la que va justamente a buscar estos elementos que van a facilitar su inclusión o no. Entonces podemos decir que estos elementos hoy son mayormente sociales. ¿Y cuáles son las posibles respuestas que podemos encontrar, que encontramos en relación a la discapacidad? Y una de ellas, y la más fuerte, que genera
abismo, es la indiferencia, ¿no? No miro, no pienso. Si no lo miro, si no pienso en el tema, no existe. Pareciera que si le retiro la mirada, lo que no veo no existe. Esa es una de las cosas que por ahí muchas veces cuando llegan a la escuela, la angustia de los padres se traduce en esto. En una sociedad que pareciera que no quiere ver esta realidad y por lo tanto pareciera que como no miro, pareciera que existiera, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a pensar en una sociedad que por ahí está cada vez más estructurada, en esta consideración de lo diferente como impropio, como ajeno, forma, decimos, seres como incapaces de hacerse cargo de lo que produce como sociedad. Será como una paradoja. Esta sociedad cada vez más esquematizada, más estructurada, donde la inmediatez es lo que prima, hay como un uso del tiempo muy diferente. Esto que decía Silvana hoy, de esta imagen de este niño hoy tan pequeñito, ¿no? A la mañana, en otro tiempo y en otro espacio, ¿no? Tratando de tocar el agua, tocar la lluvia, y su madre en otro tiempo y en otro espacio. Bajo del auto rápido, agarro la mochila, prendo el paraguas, le agarro de la mano, llevo el jardín. Entonces es como que por un lado circulan un tiempo-espacio y por el otro una sociedad estructurada donde hay que cumplir, donde hay, todo está pareciera normatizado, donde todo está reglado, donde debo hacer tales o cuales cosas en función de lo que se me pide, y si no hago, salgo de esta norma, eh, empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Eh, no se queda quieto, no atiende, no mira. eh, entonces, estamos pensando en cómo criar y cómo acompañar la crianza en tiempos muy difíciles, ¿no? Para los adultos y para los. Pareciera que no hay tiempo eh, para detenerlo en lo importante, ¿no? Esta experiencia, quizás la primera vez que hace esto de poner la manito y le caen las gotitas de agua, ¿no? Y estamos ahí como en un tiempo distinto, ¿no? Y es una paradoja y plantea una dificultad, ¿no? Para los padres, para las familias que acompañan la crianza, estos tiempos ahí y poder cómo establecer, ¿no? Ese vínculo ahí entre esos dos tiempos. Por ahí Silvia después nos va a contar un poquito cuando hable de estos abordajes, cómo poder trabajar esto, ¿no? De acompañar y entender estos tiempos. Pensamos entonces en esta sociedad, decíamos, bueno, cada vez más estructurada, ¿no? Y acompañando un poco los discursos y los denunciados y estas leyes de el orden hegemónico establece convenientes, estos discursos de productos culturales, bueno, que nos sitúan en, en una en un tiempo muy particular, vemos a este sujeto con discapacidad, ¿no? Vemos a la diferencia como discapacidad. Esta evidencia por ahí de lo diferente nos para como sujetos, ¿no? Sensaciones contradictorias, extrañeza, eh, esta situación de decir, bueno, la, la sospecha, decimos, ¿no? Ante lo desconocido, eh, la amenaza de esto diferente representa. Foucault
trabajando en un libro muy interesante de la historia de la aventura. Habla de la nave de los locos, ¿no? Las fructíferas naves. Dice. Esa nave eh, que vagaba errante los mares y era depositaria de todos los diferentes. Ciago, el puerto, el loco. Entonces él dice, bueno, preguntarnos siempre, cuestionarnos, ¿no? ¿Dónde está hoy esa nave de los locos? ¿Cuál es? Tener como, decía Silvana hoy, no tenemos seguramente todas las respuestas, quizás hoy vamos a dejarles más preguntas que respuestas, ¿no? Para que se hagan esas preguntas. Preguntarnos quién es, qué representa, dónde está esa nave de los locos y quién es esta idea de ese barco errante que navegaba los mares, ¿no? Empezando un poquito como para cerrar que la semejanza es lo que nos tranquiliza, ¿no? Poder conocer lo conocido es lo que me tranquiliza. Entonces, ¿qué voy a hacer yo antes? El presente, cuando se me presente, cuando esté frente a un otro diferente. ¿Qué preguntas me voy a hacer? ¿Qué cosas quizás voy a plantearme? ¿Qué puedo indagar ahí? Me voy a paralizar y me voy a quedar con esta sensación del miedo, de esto desconocido que se me presenta, o voy a animarme a indagar y a conocer y a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué puedo construir ahí? ¿Qué podemos construir juntos? Sabiendo, pensando que lo que me tranquiliza es un cuerpo igual al mío, un lenguaje que confirma el mío, una mirada que devuelve mi mirada. Y el diferente me pone en las antípodas. Entonces, por ahí preguntarnos o quedarnos con esa pregunta, ¿qué voy a hacer yo diferente? Lo voy a albergar, voy a pensar en que hay un lugar en mi vida posible para construir juntos, hay un lugar en mi vida para él, ella, para persona, este sujeto, vamos a conocerlo juntos, vamos a transitar este tiempo juntos y continuar. Bueno, ¿por qué aparece esto de las situaciones de discapacidad? ¿Por qué estamos hablando de estas cuestiones? Porque hay niños en situación de discapacidad que también esperan encontrar una familia. Niños en situación de discapacidad que también esperan poder ser adoptados, ¿sí? Y que muchas veces esa situación de discapacidad en la que se encuentra el niño, la niña o el niño, hace que algunas familias duden ante la posibilidad de adoptarlo. Adoptar o no adoptar un niño, una niña que está en estas condiciones. Una gran maestra, una gran formadora nuestra, la profesora La Páez, nos decía que la biología y la genética escriben solamente la primera página de nuestras vidas, ¿sí? Que hayamos nacido sin un compromiso neurológico, sin una alteración cromosómica, aparentemente normales, entre comillas, no dice nada acerca de nuestro destino, ¿sí? Ese destino está a construirse. Ese
camino que vamos a transitar como niños, como niñas, como personas, está recién por empezar a escribirse. Y cuando se trata de un niño, una niña, que tiene un trastorno o tuvo durante la gestación, el momento de nacer, en los primeros años de vida, puede haber habido alguna cuestión que le provoque un trastorno en el desarrollo, que a veces es temporal, a veces es permanente, y que va a comprometer el desarrollo del niño, o puede comprometerlo. Para esas situaciones, para los niños, las niñas que están en esa situación, hay apoyos, ¿sí? Hay apoyos, hay la posibilidad de acompañar, brindándole los apoyos que vayan necesitando. Y esos apoyos, en ese transcurrir, en ese pasaje de bebé totalmente dependiente de un otro, a un nene con sus primeras autonomías, la posibilidad de empezar a caminar solo, la posibilidad de empezar a hablar, la posibilidad de las primeras autonomías de poder vestirse solito, jugar, etcétera. Lo que hace un nene, eso es lo que hacemos en atención temprana. Antes se hablaba de estimulación temprana. De hecho, nosotros estamos formados como especialistas en estimulación temprana, porque, bueno, nos formamos hace muchos años. ¿Y por qué se cambió eso? Porque no se trata de estímulo-respuesta, estar estimulando permanentemente al niño para obtener determinadas respuestas. De lo que se trata es de acompañarlo en este tránsito de bebé a nene, en este poder ser filiado, poder ser adoptado. Todos hemos sido adoptados como hijos. Llegamos al mundo y en ese primer encuentro cara a cara con este nuevo ser es cuando la familia comienza el proceso de la adopción. Porque como bien ya dijo Silvana, entre ese niño soñado, ese niño imaginado y este real, que ahora tengo en brazos, siempre hay una diferencia. Entonces todos hemos sido adoptados finalmente, ¿sí? Hemos sido recibidos como hijos y entramos a formar parte de una familia. Cuando a veces hay una situación de discapacidad, esa función materna, esa función paterna de la cual hoy hablaba Silvana, se ponen en duda, ¿no? Bueno, ante este niño que llega, que tiene que puede tener un trastorno en su desarrollo, ¿qué hago como mamá? ¿Qué hago como papá? Y bueno, nosotros lo que invitamos siempre es a tener presente que más allá de un síndrome, de un diagnóstico, fundamentalmente hay un niño, una niña. De lo que hay ahí es un bebé que necesita ser cuidado igual que todos los otros bebés, que necesita ser filiado igual que todos los bebés, que necesita un adulto disponible, adultos disponibles, que necesita esta tribu igual que todos los bebés. Tal vez en su transitar por la experiencia infantil necesita algunos apoyos particulares que se irán creciendo en los momentos en que los necesiten. ¿Nosotros qué hacemos desde la atención temprana? Primero que nada, poner en primer lugar el niño o la niña. ¿Sí? No el diagnóstico, no el síndrome, etc. No el problema. Sino, bueno, este niño, esta niña, ¿qué necesita? Nosotros decimos sostener la función materna. La función materna, decía hoy Silvana, es el sostén en el amplio sentido de la palabra. Desde el sostén físico que necesita el bebé, porque todavía no puede sostener por sí mismo su cuerpo, al sostén simbólico que necesita. Poder brindarle todos los cuidados. Los bebés, los niños necesitan cuidados que van desde
la higiene, la alimentación, el espacio donde va a estar, su tiempo para infanciar, su tiempo de juego, su tiempo de encuentro con el otro. Estos son los cuidados que todos necesitan. Y dentro de ese cuidado puede ser que necesite algún otro cuidado en particular. Y nosotros desde la atención temprana vamos orientando para que la familia pueda brindar, si es necesario, esos apoyos especiales, esos cuidados particulares que puede requerir un niño o una niña que se encuentra en una situación de discapacidad. Los niños, aquellos niños que nacen sin que medie algún diagnóstico que hable de una situación de discapacidad, tampoco sabemos cómo va a ser no sé, si van a llegar a ser un genio, si les va a ir bien a la escuela, si van a ser un gran deportista, si no les van a interesar, no sabemos. El niño está está en proceso de ser niño, de ser luego un adolescente, de ser luego un adulto. Ninguno sabe cuando tiene un bebé en brazos cuál va a ser la historia de la vida de ese bebé que tiene en brazos, porque está a construirse. También para los niños en situación de discapacidad está a construirse. Y también, como para cualquier niño, el poder tener una familia que lo albergue, que lo cuide, que lo sostenga, que lo acompañe, es no solo un derecho, sino una necesidad. ¿Sí? Esos niños, como cualquier niño, necesitan familia, necesitan ser filiados, necesitan ser cuidados y acompañados. Sí, como decía Fabiana, vemos papás que los papás, mamás, familia, y que los han gestado, son hijos biológicos que nacen con una situación de discapacidad. Y también para esas familias aparecen las dudas, aparecen los interrogantes, aparecen las preocupaciones. Y ahí estamos nosotros para acompañar, para sostener, para ayudarlos a transitar esta situación de acompañar a un niño que tiene una discapacidad. ¿Cómo los acompañamos? Y los acompañamos en encuentros donde a las familias vamos orientando del día a día, cómo es el día de un niño, cómo duerme, si descansa, cómo se alimenta, cómo juega, cómo se comunica, si empieza a incorporar el lenguaje, etc. O sea, los acompañamos en ese día a día de la crianza. El día a día de la crianza, orientando a la familia, y cuando el niño es un poco más grande y podemos ya vincularnos con él es a través del juego. Porque ¿cómo aprende un niño? ¿Cómo se va apropiando de ese mundo que lo rodea? ¿Cómo se empieza a relacionar con nosotros? A través del juego. El quehacer de un niño es jugar. El niño jugando descubre y explora el mundo. El niño jugando va internalizando el mundo adulto. Entonces vamos orientando a la familia en los encuentros acerca de todo esto que tiene que ver con el día a día, los cuidados, con todo lo que tiene que ver con la crianza, y con el niño vamos a través del juego acompañándolo en su devenir, en su infancia. ¿Cómo lo hacemos? Somos un equipo interdisciplinario que está al servicio de un terapeuta único. O sea, con el niño y la familia solo hay un terapeuta, que es el que va a establecer el vínculo, el que va a acompañar, como dije, este pasaje de bebé a nene. El equipo apoya a ese terapeuta, ¿sí?
O sea, cuando Silvia habla de la función materna, entendemos como quién cumple esa función, ¿no? Que no necesariamente puede ser o es la madre biológica o la madre adoptiva. A veces son las tías, a veces una abuela, y también pensar en estas familias constituciones familiares nuevas, ¿no? Un poco lo que mencionaba Silvana hoy. Eh, a nosotros nos preguntan los estudiantes en la facultad, ¿qué pasa con la función materna, cuando son dos papás o son dos mamás? ¿No existe entonces la función materna? ¿Quién cumple la función materna? Bueno, esos son elementos que se van trabajando en el espacio de atención temprana, eh, viendo un poquito, bueno, quién cumple esas funciones. Entonces, cuando hablamos de la función materna, hablamos a modo genérico, Hablamos entre comillas. de lo que es la función materna, como dije, sostener en el amplio sentido de la palabra, poder mostrarle el mundo a ese niño, ¿sí? Y a lo que es muy importante, que es la doble traducción. Acción por lenguaje, lenguaje por acción. Al principio el niño no tiene lenguaje en el sentido de todavía expresión verbal del lenguaje, pero se comunica, ¿sí? Se comunica a través del llanto, se comunica a través de gestos, se comunica a través de la mirada. ¿Y qué hacen quienes ejercen la función materna? Decodifican, ¿sí? Llora porque le duele la panza, llora porque tiene sueño, llora porque ya es hora de dormir, está cansado. Llora, no, me preocupa porque ese llanto es de dolor. O sea, empiezan a traducir el modo en que el bebé se comunica, lo empiezan a traducir y a responder a lo que está sucediendo. Si tiene sueño, bueno, lo preparan para que descanse. Si el dolor, van a consultar con el pediatra qué puede estar pasando. ¿Sí? Si es la hora de que tiene que alimentarse, bueno, prepararán el biberón, le darán el pecho, depende cómo se alimenta el niño. O sea, el adulto es el que va traduciendo y el que va poniendo palabra, porque no solo le damos la mamadera, le decimos, uy, que estabas con hambre, bueno, te voy a preparar la leche calentita, ya tranquilo, ya te la estoy preparando, uy, ¿cómo? Cuando empieza a tomar, uy, qué hambre que había por acá, con qué fuerza estás chupando, etcétera. O sea, vamos todo el tiempo poniendo palabras que van introduciendo a ese niño en el universo de esto que llamamos el lenguaje, ¿sí? Y que el niño poco a poco, y hacemos pausas, ¿no? Es una matriz dialógica, porque decimos, uy, ¿qué le pasa a mi bebé? Y hacemos una pausa, porque esperamos respuesta, no serán las palabras, será el lloriqueo, será el gesto, será la mirada, y esperar, y volvemos a hablar, y volvemos a hacer una pausa, aun cuando el niño todavía no habla, pero lo esperamos que nos hable a su manera, que se comunique. Entonces vamos instalando esto de la materia dialógica, el universo donde se va a ir el niño apropiando el lenguaje. Bueno, de estas cosas nos ocupamos en la atención temprana, de orientar a los papás cuando hay necesidades de apoyo específicos, ¿sí? Si hay ciertas dificultades que pasan por lo motriz, cómo se puede ir compensando, cómo se puede ir logrando que desarrolle su máximo potencial posible, si hay dificultades que tienen que ver con la visión o con la audición, cómo cómo poder apoyarlos, qué elementos pueden servir para compensar esa dificultad que aparece, ¿sí? Y vamos orientando entonces a la familia, con la crianza en general y con los apoyos en particular
según la problemática que cada niño tenga. Afortunadamente, cada vez hay más disponibilidad de estos apoyos, cada vez hay más, conocemos más de lo que conocíamos años atrás para poder brindarlos, ¿sí? Hay servicios públicos de atención temprana, hay servicios privados de atención temprana, hay especialistas que van a también acompañar a las familias en el campo de la psicología, la fonoaudiología, el trabajo social. Se consultará si es necesario con un ortopedista, un traumatólogo, un oftalmólogo, un otorrino, en fin, el neurólogo, lo que sea necesario de acuerdo a la situación en la que el niño esté y el apoyo que este niño o niña requiera. Así lo vamos acompañando, bueno, hasta que se transforma en un nene con otras necesidades y generalmente los acompañamos hasta sus ingresos a los jardines de infantes, ¿sí? Que ahí comienza otra etapa donde ya va a necesitar otro tipo de apoyos que también dentro de la educación especial están previstos, que son los profesores que van a acompañar los procesos de inclusión en los jardines de infantes, luego en la escuela. Que un niño esté en situación de discapacidad no quiere decir que va a ser necesariamente un alumno de una escuela especial, ¿sí? Hoy en día todos los niños están en los jardines de infantes, ¿sí? Por nuevas dispositivas dentro de lo que es el sistema educativo. Los niños todos los niños ingresan al jardín de infantes, tengan una situación de discapacidad, aún en lo que llamamos el jardín de infantes común. Y luego, de acuerdo a sus necesidades, podrá seguir su trayectoria educativa en la escuela común, podrá ser parte de la escuela común, parte de la escuela especial, se irá viendo de acuerdo a, insisto, cada momento, ¿no? Creo que marcamos mucho lo de la singularidad. Eso también me parece importante. Aunque haya un diagnóstico, ese diagnóstico no determina la vida ni la calidad de vida de un niño o de una niña. Por más que se diga, tiene síndrome de Down, tiene una parálisis cerebral, por mencionar dos diagnósticos, no hay dos niños con parálisis cerebral iguales. No hay dos niños con síndrome de Down iguales. Hay algunas particularidades, sí, que comparten, pero cada niño, cada niña construirá su historia, tendrá su personalidad, sus intereses, como cualquiera de nosotros. Y que esto me parece importante recalcar, que un diagnóstico no define la vida de un niño o de una niña. Nos dice que va a haber ciertas particularidades en su desarrollo que puedan requerir ciertos apoyos. Pero lo vamos a acompañar y vamos en ese acompañar ver, bueno, cómo va ese desarrollo y qué es lo que necesita de nosotros. Y si hay algo en particular, bueno, ir viendo cómo gestionar ese apoyo con la familia y los terapeutas de atención temprana primero, los profesores de educación especial después, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, en fin, toda una serie de distintos profesionales que tenemos herramientas para brindar estos posibles apoyos que el niño pueda necesitar. Pero bueno, queríamos transmitir eso. Hay niños en situación de discapacidad que esperan ser adoptados. Sabemos que esto genera una pregunta, muchas preguntas, acerca de, bueno, ¿estaré en condiciones de paternar a un niño que está en situación de discapacidad? ¿Cómo será eso? ¿Será muy difícil? ¿Cómo? ¿Hay espacios donde me pueden orientar? ¿Hay espacios donde se nos pueden atender?
sí, les decimos que sí, que esos espacios están, que como dije, también en el ámbito público y en el ámbito privado, que hay en prácticamente todas las localidades del interior de la provincia, escuelas especiales en este momento, donde van a recibir una primera orientación. Hay redes de derivación entre los centros de salud, el hospital, los especialistas. Hay centros específicos para orientar en problemáticas específicas. Nos acompaña María Laura, Liliana, trabajan en el centro de rehabilitación del ciego. Hay escuelas que están orientadas más a las personas con dificultades auditivas. Hay orientación para niños que tienen más dificultad de tipo motriz, incluso para niños que puedan ser diagnosticados con autismo. O sea, en este momento, en nuestra provincia, estas distintas situaciones pueden ser acompañadas. Hay espacios para contener y acompañar, tanto a los niños, las niñas, como a las familias. Así que, bueno, esto, para dejar un tiempito por si hay preguntas, recordar que estos niños, niñas en situación de discapacidad también esperan ser albergados por una familia. También tienen derecho a tener una familia. También, chicas, la verdad es que muy esclarecedor, muy enriquecedor. La verdad es que sin, a ver, inconmensurable, digamos, y sumamente valioso todo el testimonio de ustedes. La verdad es que me voy con muchas reflexiones acerca del tema. Ahora, también les quería compartir a todos de que tal vez esto es necesario, este es un comienzo nada más, pero que seguramente es el inicio de muchas otras charlas, muchos conversatorios, muchos espacios acerca de esta temática y que podamos reflexionar acerca de este derecho, ¿no? El derecho del niño a tener una familia, porque no solamente tiene que ver con cuestiones legales acerca de, o jurídicas acerca del derecho a la identidad, sino también la adopción constituye un acto de reparación frente a muchísimas adversidades y muchas veces tempranas que transita ese niño que está en situación de adoptabilidad. Entonces, poder ver esta situación, estas adversidades, y este acto de reparación también, que de alguna manera vamos a tratar de reconstituir, si se quiere, a través de un nuevo escenario familiar, también nos permite visibilizar esto de que muy bien hablaban las chicas, ¿no? Esto de la cristalización de una situación, ¿no? Esto de la información que a veces damos a las familias para ver si aceptan esta posibilidad adoptiva o no. Y ese diagnóstico, ¿no? De que hoy hablaban acerca de lo que sucede en ese momento que informamos. Informamos ese diagnóstico, esa situación, esa patología, esa condición tal vez de discapacidad, ¿no? Entonces, y de que esto, a través de apoyos, de los apoyos que deben ser singulares, y esta construcción que nunca va a ser lineal, pero en ningún caso, no solamente respecto de estos niños, ¿no? Sino de todos los niños que llegan a esta situación, porque mucho va a depender, y esto se trabaja mucho en adopción, y cada una de las familias que hoy está presente sabe, porque han tenido diferentes entrevistas con el equipo de trabajo que constituye el ROAN, acerca de esta tarea y esta responsabilidad en la construcción parental y que le corresponden a las familias, ¿no? Y de ahí la necesidad de este acompañamiento. De decir, bueno, acá estamos presentes, acompañamos, apoyamos esto, asesoramos inclusive, porque hay un equipo de orientación en el registro que en este momento me toca a mí, digamos, esa tarea y esa responsabilidad de guiar al equipo, ¿no? Entonces, existe esto. Entonces, esto es algo que también quería compartir con todos. El inicio de un camino que es necesario, porque estos niños, que de hecho los tenemos, que están a la espera de una familia,
no son pocos los casos. Entonces, esto de tal vez despatologizar, ¿no?, la situación de cada uno de ellos es tan necesario como pensar y repensar esto de este título tan valioso para mí y para nuestro equipo, y también para nuestras infancias y adolescencias misioneras. Comprender que estas infancias debemos entender que no tienen etiquetas y que de nosotros depende el transitar este camino. Hay algo que nosotros siempre hablamos con todas las familias y tiene que ver con la adopción específicamente, y que si bien es un instituto jurídico, a ver, desde el quehacer, como hablaba Silvana hoy al principio, tiene que ver con el habitar. Esto no es una cuestión teórica, es una cuestión que tiene que ver con nadie, no hay un librito, decía Silvana hoy, para ser padre o madre, o papás o mamás, o una mamá o un papá. Esto se habita, se construye cotidianamente. Entonces se habita, la adopción se habita, se construye todos los días, porque no hay recetas. Entonces, lo más importante es esto que hoy estamos haciendo, el compartir experiencias, el apoyarnos, el acompañarnos, porque en torno a la adopción siempre aparecen dudas, muchos miedos, y que tal vez no tenga que ver con la situación o la condición del niño, ni jurídica, ni de salud, ¿no es cierto? Sino tiene que ver con otras cuestiones. Cómo nos posicionamos nosotros como adultos y esta tarea del maternar, del paternar, y cómo lo hacemos, ¿no? Hay algunas preguntas que por ahí lo hacemos en el registro y tiene que ver con qué deseo realmente, tener un bebé o tener un hijo, o un hije, como decía Silvana. ¿Qué quiero? Bueno, creo que finalmente tenemos mucho por construir, pero este es el camino, digamos, que creemos y sostenemos y estamos trabajando en eso como una política pública del Poder Judicial. Es decir, darle la posibilidad a todos los niños que están en el sistema adoptivo, ¿sí? Sin consideración a la condición de salud ni tampoco de la edad. Un niño de 10, 11 o 12 años también tiene derecho, y hasta los 18, a tener una familia, y de hecho lo piden. Pero sin embargo, cuando a veces informamos a las familias, porque esto también está en nuestro reglamento, esto de informar a cada uno acerca de la posibilidad adoptiva y si lo aceptan, es la información. Creemos que todas las familias tienen derecho a la información de la situación en la que se encuentran los niños, ¿no? A efectos de evitar tal vez desvinculaciones, ¿no? Que lamentablemente existen y en años anteriores tal vez eran en cantidades, podemos decir que eran bastantes, cuando tomaban conocimiento de la situación o de salud o alguna cuestión que por ahí desde lo hegemónico, ¿no?, sostenían o consideraban. Esto de, no, está en tercer grado, entonces tiene que leer perfectamente, tiene que saber las tablas, al cuarto grado, por ejemplo. Ay, doctora, usted me dijo que estaba en cuarto grado y sin embargo no puede leer, no puede escribir. Bueno, a todo esto también me parece muy valioso transmitirles a las familias que también estamos en un tiempo distinto, ¿no? La pandemia, la verdad es que durante 2 años condicionó la situación de estos niños que están a la espera de una familia. Entonces, no solamente la situación de salud de cada uno de ellos, sino también este tiempo distinto, ¿no? Esto de que tal vez los dispositivos convivenciales en los cuales estaban los niños cerraron sus puertas por una medida de protección también, ¿sí? Y también hizo muy difícil ciertos escenarios y también las garantías de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud. Entonces, cuando evaluamos o informamos a las familias acerca de la situación de estos niños, también esta dimensión, poder instalar esta dimensión, ¿no? Si fue difícil o es difícil para un niño encontrar una familia, también es difícil esta situación, ¿no?, de la escolaridad, la salud,
Entonces no podemos dejar de analizar tal vez esta dimensión que aparece, ¿no?, con un atravesamiento tan importante y que de alguna manera condiciona también esa búsqueda de familia, ¿no? Y por cierto también, para finalizar, mi comentario o mi aporte es que estos casos necesitamos transitar esta temática, porque también estos son los casos de mucha complejidad en ese encuentro con familias. Entonces, esto es necesario seguir trabajando, seguir pensando en esto y que cada vez se puedan sumar más familias para poder pensar juntos esta temática de tanta complejidad, pero que es tan necesaria para poder garantizar los derechos de estos niños, ¿no?